Hola, hola, buenas tardes o buen día. Nuevamente aquí para hacer la grabación y el video de la parte 2 de la materia que estamos llevando en inventario emprendedor. Recordemos el tema es innovación y creatividad, e innovación. Y pues vamos a hacer nada más para comenzar esta parte 2, recapitular la última diapositiva que por ahí vimos en el proceso creativo, ¿no? Entonces, la última, por ahí nos quedamos en cómo desarrollar la creatividad y veíamos que era a través de estos cuatro son 4 puntos que nos ayudarán a desarrollar la creatividad, pero no son los únicos. Y veíamos que hablábamos del consumo cultural, abastecernos, saber más, querer conocer más de todo y de todos los lugares posibles que pudiéramos obtener información, crear una lluvia de ideas. Quizá esta primer lluvia de ideas pudiera ser con nuestro círculo social más cercano, nuestros amigos, nuestros padres, vecinos, o con las personas que más convivimos, ¿no? Dormir, descansar, encontrarnos completamente relajados para pues poder tener más ideas creativas y pues el pensamiento lateral. Veíamos, lo decíamos, con este terminamos el video pasado, eh, podemos trabajar con acertijos, con adivinanzas, con este tipo de acciones que nos ayudan a pensar o a quitarnos la forma habitual de llevar a cabo nuestro pensamiento, ¿no? Y entonces, y ahora sí continuamos con la parte que nos compete para esta segunda parte del video y es saber qué es el pensamiento creativo. Dice, capacidad de procesar, reformular la información de maneras originales, flexibles, plásticas y fluidas, o bien de aplicarla a la solución de un problema con el que inicialmente no lucía compatible. Recordemos en el video de la parte 1 donde les decía, muchas veces es importante preguntar cómo solucionaría la gente el problema. Y a veces eso nos va a ayudar a que nos quitemos esa objetividad de la que hablábamos en el video 1 y decir, siempre vamos como muy encaminaditos, nos procesan, nos educan, vamos a la escuela y nos llevan a siempre pensar con lineamientos, pensar con el deber ser. Y aquí el tener un pensamiento creativo, tal como decían, la característica de espontaneidad, el decir, no hay reglas, el decir, sabes que voy a hacer una idea diferente a lo que el común de la gente hace. Insisto, también al preguntarle a la demás gente, lo que puede pasar es que nos den unas ideas tradicionales, unas ideas como pensamos actualmente nosotros, y a lo mejor esas ideas no nos van a ayudar, pero si comenzamos a involucrar también un poco más de gente que no tiene ningún panorama o no tiene idea de cómo se llevan a cabo mi trabajo aquí en la universidad, y le digo, a ver, ¿cómo solucionarías este problema? Quizá el no estar, como dicen, el ver desde afuera el problema nos ayude a darnos otra visión, otro panorama para resolver. Entonces, vamos a terminar el tema de la creatividad con las fases de este proceso creativo, con estas 4 fases. Uno es la preparación o investigación. Yo busco y sé, porque la materia es inventario emprendedor, ¿no? Y busco y sé que, que quiero preparar algo diferente. ¿Sabes qué es en materia educativa? Entonces yo empiezo a preparar cuál es el tema que me interesa, cuál es la información que yo necesito saber, porque les decía en el primer video, quizá lo que para mí es nuevo aquí, quizá para lo que aquí en Jalisco, en Aguascalientes, para mí es algo nuevo, pues igual ya existe en otro lado, ¿no? Entonces yo estoy preparándome en qué tema, me estoy preparando en qué necesito saber, si ya existe alguna solución diferente a la que yo tengo actual, a la solución objetiva que tengo, si ya existe en otro lado algún problema que haya aparecido y cómo lo solucionaron. Entonces empiezo a investigar y a recabar información. En la incubación empiezo a generar ideas de solución ante esa situación. Cuando hablamos de un emprendurismo, de un proyecto emprendedor, hablamos de decir,
detectamos un problema, yo les diría un área de oportunidad, una necesidad, algún producto que no conocemos que puede tener ciertas características para cierta situación en específico, y entonces pensamos en cosas nuevas o mejoradas, ¿no? Que ahorita vamos a ver un poquito en la parte de innovación. Entonces, en la incubación empezamos a generar esas ideas. Vamos a germinar como que, a ver, ¿qué ideas tengo para la gente que tiene sobrepeso? Por ejemplo, les platicaba yo también a mis alumnos de evaluación de proyectos y les decía, a ver, a mí no me gusta que la gente que tiene sobrepeso siempre traiga ropa muy como muy aseñorada, o sea, son tallas extras, pero la moda no los hace ver como gente más grande. Y entonces yo decía, vamos a darnos un poquito, ¿qué ideas? ¿Cómo solucionaríamos el problema? A ver, tenemos que investigar en la etapa de preparación acerca de la obesidad, tenemos que investigar acerca de las modas, de los colores, cómo nos favorecen, y empezamos en la incubación a dar unas ideas, unas pocas ideas y decir, ¿sabes qué? Tenemos esta solución, esta otra solución, vamos a evaluar o vamos a revisar, no, todavía no estamos evaluando, estamos verificando qué posibles soluciones tenemos. Y tanto en la incubación como en la siguiente etapa, que es la iluminación, aquí la mencionamos como iluminación, decimos, estamos un poquito desconectados de la parte consciente, la parte objetiva, que era lo que mencionábamos, ¿no? Estamos viendo cuáles son como las ideas más originales, las ideas que no tienen que ver con el deber ser. Y en la iluminación determinamos, esta es la mejor idea. Esta es la mejor idea para atacar esta situación. Yo les digo, no tanto problema, pero en mi experiencia les decía, a mí me gusta que la gente se vea, o sea, que se vean contentas. Me tocó ver niños que a lo mejor estaban de mi tamaño, que soy una persona muy bajita, pero el niño era de mi tamaño y tenía 13 años y con una playera, una camisa del abuelito, ¿no? Porque era el que le quedaba. Entonces, yo les decía, en la parte de la iluminación es determinas cuál es la idea, ¿sabes qué? La mejor idea de esto que se estuvo germinando, de una serie de lluvia de ideas, vamos a decidir que por esta nos vamos a ir. Vamos a hacer moda, vamos a hacer para todas las edades, para que los niños que son altos usen ropa de acuerdo a la edad y de acuerdo para que no se sientan como que ya desencajé, porque es una parte, digo, en la parte de psicología y demás, que también es un tema que se debe de incluir en esta parte de emprendedores, es decir, cómo le afecta a las personas el pertenecer, las pirámides de Maslow, donde dicen, ay, pertenezco a un grupo, me siento parte de un grupo, cubro mis necesidades, y entonces en esta parte de la iluminación ya empiezas a determinar cuál es la mejor idea según tú lo que preparaste, ¿no? Y en la verificación ya lo vas al objetivo, es decir, a ver, voy a la psicología. La psicología me dice esto. Ya me voy a lo que realmente existe y lo voy plasmando y lo voy concretando. Veo qué recursos necesito, veo ya la realidad o voy a quitarle esa parte de subjetividad y juntarlo con la objetividad y decir, ¿sabes qué? Voy a ver qué tan real puede ser, qué tan factible puede ser que, que esta idea se pueda llevar a cabo y comienzo a ver la parte de los recursos, qué necesito para llevarlo a cabo, cómo lo voy a hacer, pero ya encaminado un poquito más a la empresa, ¿no? Entonces empezamos con una investigación, una serie de ideas, determinamos una de las mejores y empezamos a ver y a bajarlo a la realidad, a verificarlo, a ver qué necesito. Después, y ya con este tema terminamos la parte de creatividad, con estas fases del proceso creativo, proceso creativo, perdón, y comenzamos a ver lo que es la innovación. En este tema, van muy de la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos
No muchas veces, siempre necesitamos creatividad para poder innovar. Si no tenemos esa habilidad, ya vimos al principio, tema video uno, que decimos, la creatividad es una habilidad, pero la habilidad también, pues, y una capacidad, decía por ahí el significado. Entonces, la capacidad la podemos desarrollar, la habilidad, algunas personas ya son muy hábiles, pero podemos desarrollarlo con los temas que hemos estado viendo en estas diapositivas. Vamos con la parte de innovación. Generalmente cuando les pregunto a mis alumnos que qué es innovación, me dicen, pues es algo nuevo, ¿no? Siempre es algo nuevo. Pudiéramos ver, bueno, les voy a presentar aquí el concepto. Dice, innovar es mejorar, no nada más es algo nuevo, también es mejorar algo que ya existe con nuevas opciones que sustituyen las necesidades de los consumidores. En clase de economía vemos unos temas que es teoría del consumidor y teoría del productor. La teoría del consumidor nos dice que las preferencias de los consumidores son transitorias, cambian. Entonces, al cambiar, siempre y toda la vida vamos a tener que estar innovando. ¿Por qué? Porque si las preferencias de los consumidores cambian, nosotros tenemos que ajustarnos nuestros productos y servicios que vamos a emprender o que pretendemos que se haga un proyecto emprendedor. Necesitamos cubrir esas nuevas necesidades de la gente. Cuando comenzó la pandemia les decía oferta y demanda, porque suben los cubrebocas y qué hace mejor un cubrebocas que otro. Y después explicamos esta parte, ¿cuánta gente emprendió haciendo cubrebocas? ¿Por qué? Porque vieron que la demanda era lo que pedía, los cubrebocas. Entonces, de repente todo el mundo ya hacía cubrebocas, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, les decía, oye, vas al crucero y venden cubrebocas, vas a la farmacia cubrebocas, vas a telas parisina y venden tela y te hacen los cubrebocas. Entonces, ya era la demanda lo que te pedía. Pero ¿qué fue la innovación que empezaron a ver los mismos productores? Al principio era un pastel enorme. ¿Por qué? Porque necesitábamos cubrebocas y algunos insumos higiénicos para el papel del baño, que es el alcohol, el cloro, el gel, etcétera, ¿no? Entonces era un mercado tan grande y un pastel tan grande que de ser las farmacias o algunas empresas que dedican a vender materiales químicos y materiales de salud, empezó a comerse ese pastel grande y después la misma gente que empezó a vender cubrebocas, pues empezó a dividirse ese pastel. Y entonces decíamos, híjole, si yo vendía 2,000, ahora vendo 1,000 o vendo 500. ¿Cuál fue la innovación aquí? Yo les decía, los colores de los cubrebocas, ¿no? Entonces ya la innovación decía, pues ya la gente ya no quiere el cubrebocas azul, o para que me compren a mí voy a cambiar. Ah, pues ya empezaba a meter los cubrebocas de colores y luego los cubrebocas con dibujos. Por ahí en diciembre yo compré unos muy bonitos desechables también con dibujos de Navidad y empieza a ver ya nos tocó 2 años y en estos 2 años comenzaron a innovar la calidad, la forma, el diseño, empezaron a hacer algunos que ya tenían la varita de aquí de la nariz, donde nos protege un poquito más, o que si el ventilador, la verdad, esos yo no los probé, pero luego por aquí tengo, la otra innovación hubo y siempre se los digo, la parte esta que inventaron como el de los lentes, el portacubrebocas, ¿no? Y entonces las necesidades van cambiando y empezamos a ver, ay, pues estos sujetadores de los cubrebocas y luego que si tipo medallita y ya te lo hacían, y empiezan a cambiar y todo eso surge con la creatividad, es decir, ya existe, vamos a hacer algo diferente y cuando me veían el cordón ese me decían, ¿para qué es? Pues voy y como ya no lo dejo donde quiera mi cubrebocas, porque pues todos nos vendían en que todo, y sí, todo estaba infectado, entonces iban mejorando los productos para las necesidades de los consumidores. Van cambiando las necesidades,
van cambiando los productos, vamos mejorando. Antes las computadoras no todas tenían, no tenían cámara, sin embargo, pues ahora ya tienen cámara, tienen el Wi-Fi, también les explico de cómo me tocó a mí las tarjetas de red y les da risa y les digo, no, y no nos sentamos así como tan viejos, eso fue hace unos 10, 15 años, a ustedes ya les tocó la vida más fácil. Entonces, el innovar es desde mejorar. Vamos bien, voy a cambiarme a la siguiente diapositiva. Es un cambio, simplemente visible, lo que yo les decía, los cubrebocas de diferente color, un mejoramiento, es decir, voy a mejorar la calidad, voy a mejorar, les hablo mucho de los vehículos y les digo, antes los carros no traían estéreos, ahora ya la mayoría trae estéreo y ya la mayoría tiene su pantalla y entonces empiezan a mejorar hasta el diseño. Otra cosa en innovación puede ser una solución. ¿Cómo soluciono el problema de mis clientes? Les platicaba igual, antes a mí me tocó el fax y a ellos dicen, muchos ni conocen el fax ni cómo, no, cómo funcionaba. Ah, ¿sabes qué? Pues el contacto va a ser, la solución va a ser un correo electrónico. El correo electrónico ya existía, sin embargo, usábamos el fax. Simplificar el proceso va de la mano con este ejemplo del fax que les menciono. Vamos haciendo las cosas más fáciles. Hacer más fácil viene el siguiente punto, adaptabilidad. Vamos adaptándonos a los cambios. Antes no le pasamos nuestro teléfono a nadie y ahora todo el mundo tiene nuestro WhatsApp porque desde que pasó la pandemia eran grupos de la escuela, entonces ya el jefe, el subordinado, el compañero, el empleado, el alumno, nos vamos adaptando y vamos usando nuevas herramientas y entonces, por ejemplo, el WhatsApp ya tiene otras nuevas funciones donde dice, ay, ¿sabes qué? No quiero que vean que le leí su mensaje, ¿no? Y ya vamos viendo como qué tanto nos adaptamos al uso del celular. La gente que decía, yo no, los mensajes no los contesto, ya los contestan, pero todo es con una finalidad de progreso, como dice ahí, innovación es progreso, es sí hacer más fácil, sí eficientar, pero todo con la finalidad de progresar. Muchas veces nos dicen, nos hacen más flojos. Entonces sí pensamos que es flojo, no, ese tiempo lo puedes utilizar para otra cosa. Tenemos que, todos estos cambios son para progresar como personas, para progresar como países, para generar nuevas ideas y seguir creando. Dice, qué ámbitos de implementación? ¿Cuáles son los ámbitos de implementación de la innovación? Pues en los procesos y los productos, que este es un tema para desarrollar procesos de emprender, innovar en materia de organización, cómo nos organizamos. Hoy que doy la materia de tecnologías de la información, les decía, muchas veces, no, las empresas, a veces los proyectos emprendedores comienzan porque yo tenía una frutería y mi papá me heredó la que tenía o me puso un negocito para que yo empezara, pero no había forma de organizarme. Y ahora todos los proyectos de programas, software y demás nos ayudan a llevar una mejor organización, tener más información a la mano. En el área comercial, más contacto, llegamos a más gente, entonces tenemos que ver cómo acercarnos a esa gente y lo que les mencionaba, tecnología. Estamos más cerca de la gente con tanta tecnología, es una información instantánea en la que tenemos acercamiento casi que en tiempo real, ya un WhatsApp, ya una videosesión, ¿sabes qué? Júntate, hazte la videosesión ahorita y ahorita nos vemos todos y platicamos, ya no necesitamos ni siquiera desplazarnos. Entonces, estos dos temas que vimos en estos dos videos hablan de creatividad e innovación, pero ¿cómo crear una empresa? Bueno, necesitamos detectar necesidades. Ojo, tema que vi hoy en una de mis clases. Mi necesidad puede ser no tu necesidad. Primero tengo que detectar cuáles son las necesidades mías o de un grupo de personas. Después tengo que sondear, les digo, un sondeo de mercado. Necesito quién va a ser mi futuro cliente. El ejemplo que les daba de buscar quién nos cuidara a los hijos, a las mamás que trabajamos.
Pues sigue siendo buena. Ya hay, de hecho aquí en Aguascalientes hay ciertos grupos y ciertas organizaciones que se dedican a cuidar a tus hijos. Y si tú necesitas salir en la noche hasta divertirte, hay quienes te los cuidan. Pero, ¿hacia dónde va tu proyecto? El mío era para mientras trabajo. Sin embargo, el aspecto económico no frenaba un poquito esa idea. Entonces tengo que ver quién es mi futuro cliente y ver hasta qué está dispuesto a pagar o si realmente también tiene la necesidad, pero no está dispuesto a pagar. Trata de buscar soluciones. En este ejemplo que les doy, pues sí hay soluciones. Podemos hacer a lo mejor un convenio con gobierno, podemos buscar eh, socios, podemos hacer infinidad, ¿no? También para seguir con el proyecto podemos seguir. Y por último, que no es, en tema no es el último, no es un orden, por eso no les puse números, es planear y organizar los recursos. En evaluación en proyectos de inversión, evaluación de proyectos, les digo, siempre tenemos que partir de qué necesitamos y de lo que necesitamos, cómo lo vamos a ocupar, cómo lo vamos a necesitar, no, cómo lo vamos a emplear. ¿Cuál es tu inversión inicial? Tú debes de saber para crear un negocio qué necesitas, tanto en material como en dinero, para saber de dónde quieres partir. Entonces, para crear una idea de negocios, no solamente es necesaria la creatividad y la innovación, sino que también son 10 y a tu cliente que trates de buscar soluciones, no nada más la que tú pensaste, veíamos la lluvia de ideas y qué necesitas y cómo lo vas a organizar. Ya después en la evaluación de proyectos o proyectos de inversión vemos cómo evaluar un proyecto, pero aquí lo que sí necesitas es qué voy a planear, cuál es mi objetivo, qué necesito y cómo voy a organizar esos recursos. Esto es todo para el segundo video de esta unidad 1. Espero haya quedado claro el tema de creatividad e innovación y nos vemos en la unidad 2.